Hola, soy Daniela, y durante 35 años de mi vida creí que ser la hija responsable era algo bueno, algo que me hacía especial a los ojos de mis padres. Hasta que un martes cualquiera, mientras ayudaba a mi papá con unos papeles del banco, encontré el testamento que cambiaría todo para siempre. En ese momento, sentada en la mesa del comedor donde había hecho tantas tareas de niña, donde había celebrado tantos cumpleaños, descubrí que para mis padres yo nunca había sido más que una empleada gratuita. Todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo el dinero que había prestado sin pedirlo de vuelta, no había servido para nada. Mi hermano Mateo, que a los 40 años seguía viviendo de prestado y nunca había movido un dedo por la familia, iba a heredar absolutamente todo. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como un cajero automático con patas? ¿Dónde estás escuchando esto ahora? Si esta historia también te toca el corazón, considera suscribirte al canal para acompañar más relatos como este, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en estas experiencias que nos marcan para siempre. Era un martes de octubre. Recuerdo perfectamente porque acababa de llegar del trabajo, y mi papá me había llamado con esa voz que ponía cuando necesitaba algo. Dani, ¿puedes venir un ratito? Necesito ayuda con unos papeles del banco. Yo, como siempre, dejé todo y fui. Llevaba 15 años haciendo eso, dejando mis cosas, mis planes, mi vida, cada vez que ellos necesitaban algo. Cuando llegué a la casa, mi papá estaba en el comedor con una montaña de documentos esparcidos sobre la mesa. «Es que no entiendo nada de esto», me dijo, y yo me senté a su lado como había hecho tantas veces antes. Empecé a organizar los papeles, facturas, estados de cuenta, algunos documentos legales. Todo parecía normal hasta que vi un sobre manila que decía «Testamento y última voluntad», con la letra de mi mamá. Mi papá se había ido a la cocina a preparar café, y yo me quedé ahí, con ese sobre en las manos, sintiendo como si pesara 1000 kilos. No era curiosidad morbosa, era más bien una sensación extraña, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes explicar qué. Abrí el sobre con cuidado, tratando de no hacer ruido, aunque no sabía por qué tenía que ser sigilosa. El documento estaba perfectamente ordenado, con la firma de un notario y todo muy oficial. Empecé a leer las primeras líneas, esperando encontrar la típica división equitativa entre Mateo y yo. Pero lo que leí me dejó helada. Dejamos todos nuestros bienes, incluyendo la casa familiar, los ahorros y las inversiones, a nuestro hijo Mateo Rodríguez. Tuve que leer esa línea 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Mi nombre aparecía una sola vez en todo el documento, y era solo para confirmar que yo no heredaría nada. Me quedé ahí sentada, con el papel temblando en mis manos, tratando de procesar lo que acababa de leer. Durante todos esos años, mientras yo pagaba las cuentas médicas de mamá, mientras les prestaba dinero para las reparaciones de la casa, mientras cancelaba mis vacaciones para cuidar a papá cuando se enfermó, ellos ya habían decidido que yo no merecía nada. Mateo, que vivía en el sótano de la casa a los 40 años, que nunca había tenido un trabajo estable, que les pedía dinero cada semana para sus proyectos que nunca funcionaban, iba a quedarse con todo. Escuché los pasos de mi papá regresando de la cocina y rápidamente metí el documento de vuelta en el sobre. Cuando él entró con las 2 tazas de café, yo ya tenía puesta mi máscara de siempre, esa sonrisa que había perfeccionado durante años para ocultar cualquier molestia o decepción. «¿Todo bien, mija?», me preguntó mi papá, y yo asentí mientras tomaba un sorbo del café que me quemó la lengua. Durante la siguiente hora, ayudé a organizar todos sus papeles, explicándole cada documento con la paciencia de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo se había roto de una manera que sabía que nunca se iba a arreglar. Cada vez que él me decía, «Gracias, Dani, no sé qué haríamos sin ti», yo sentía como si me estuviera clavando un cuchillo más profundo. Cuando terminamos, me despedí con un beso en la frente como siempre. Prometí volver el fin de semana para ayudar con el jardín como siempre, y salí de esa casa sintiendo que acababa de descubrir que toda mi vida había sido una mentira. En el carro, antes de arrancar, me permití llorar por primera vez en años. No era solo tristeza,
Era una mezcla de rabia, decepción y algo que no sabía cómo llamar. Durante los siguientes días, no pude concentrarme en nada. En el trabajo, mis colegas me preguntaban si estaba bien porque me veían distraída, ausente. Yo les decía que solo estaba cansada, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ese testamento. Me levantaba en las madrugadas recordando cada palabra, cada línea que confirmaba que para mis padres yo era invisible. Empecé a repasar mentalmente todos los sacrificios que había hecho, las veces que había prestado dinero que nunca me devolvieron, las vacaciones que había cancelado para cuidarlos, las noches que había pasado en el hospital cuando mamá se enfermó. Todo eso había sido en vano. Mientras yo me desvivía por ellos ya habían decidido que mi hermano, que nunca había hecho nada por nadie, merecía todo lo que ellos habían construido. La ironía era tan cruel que a veces me daban ganas de reír, pero la risa se me convertía en llanto antes de salir de mi garganta. El viernes de esa semana, mamá me llamó como siempre para invitarme a almorzar el domingo. «Ven temprano para que me ayudes con la comida», me dijo. Y por primera vez en mi vida, sentí ganas de decirle que no, pero no lo hice. Fui, como siempre, con una sonrisa fingida y el corazón hecho pedazos. Durante el almuerzo, Mateo estaba ahí, como siempre, hablando de su nuevo proyecto, que iba a hacerlo millonario. Mis padres lo escuchaban con esa admiración ciega que siempre me había molestado, pero que ahora me resultaba insoportable. «Solo necesito un pequeño préstamo para empezar», decía Mateo, y yo veía cómo mis padres intercambiaban miradas de preocupación. Sabía que después del almuerzo me iban a pedir que les prestara el dinero para dárselo a él, como había pasado tantas veces antes. Y efectivamente, cuando estaba lavando los platos, mamá se acercó con esa sonrisa que ponía cuando necesitaba algo. «Dani, mi amor, ¿tú crees que podrías ayudar a tu hermano con ese proyecto? Es que nosotros no tenemos tanto efectivo ahora». La escuché hablar y sentí como si estuviera viendo la escena desde afuera, como si fuera una película que ya había visto demasiadas veces. Le dije que lo pensaría, que tenía algunos gastos pendientes, pero que vería qué podía hacer. Mamá me abrazó y me dijo que yo era la mejor hija del mundo, que siempre podían contar conmigo. Esas palabras, que antes me llenaban de orgullo, ahora me sonaban huecas, falsas, como si fueran parte de un guión que habían memorizado para manipularme. Me fui de esa casa ese domingo sintiendo que había sido la última vez que iba a permitir que me usaran así, pero todavía no sabía cómo iba a confrontar la situación, cómo iba a enfrentar a mis padres con lo que había descubierto. La oportunidad llegó 2 semanas después, cuando papá me volvió a llamar para ayuda con unos papeles. Esta vez, cuando llegué a la casa, decidí que era el momento de hablar. Esperé a que termináramos con los documentos, y entonces, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, le dije: «Papá, el otro día vi el testamento». Se quedó helado, con la taza de café a medio camino hacia su boca. «¿Qué testamento?», me preguntó, pero yo sabía que sabía perfectamente de qué le estaba hablando. «El que dice que Mateo va a heredar todo», le respondí, y vi cómo su cara se ponía pálida. Se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno, y luego suspiró como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. «Dani, tú entenderías», me dijo finalmente, y esas 3 palabras me dolieron más que todo el testamento junto. «Tú siempre te has sabido cuidar sola, siempre has sido independiente. Mateo, él necesita más ayuda». Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi papá se repetían en mi cabeza como un disco rayado. «Tú entenderías». ¿Entender qué? ¿Que por ser responsable y trabajadora merecía menos amor? ¿Que por no ser un fracaso como mi hermano no tenía derecho a la herencia de mis propios padres? Me levanté varias veces para tomar agua, para caminar por la casa, para tratar de calmar la tormenta que tenía en el pecho. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que sabía que iba a cambiar todo. No iba a seguir siendo la hija conveniente. No iba a seguir prestando dinero. No iba a seguir cancelando mis planes. No iba a seguir siendo invisible para mi propia familia. Al día siguiente, cuando mamá me llamó para pedirme que fuera a ayudar con las compras del mercado, le dije que no podía, que tenía otros compromisos.
Se escuchó sorprendida, pero no insistió. Era el primer no que les había dado en 35 años, y se sintió aterrador y liberador al mismo tiempo. Durante las siguientes semanas empecé a decir no, más seguido. Cuando papá me llamaba para ayuda con los papeles del banco, le decía que estaba ocupada. Cuando mamá me pedía que fuera a acompañarla al médico, le sugería que le pidiera a Mateo. Cuando necesitaban dinero prestado, les decía que tenía mis propios gastos que cubrir. Al principio, parecían confundidos, como si no entendieran por qué su hija obediente de repente había cambiado. Mamá me preguntaba si estaba bien, si había pasado algo en el trabajo, si tenía problemas de salud. Yo le decía que todo estaba perfecto, que simplemente tenía otras prioridades. La verdad era que por primera vez en mi vida estaba poniendo mis necesidades antes que las de ellos, y se sentía extraño pero necesario. Cada no que decía era como quitarme un peso de encima, como si estuviera recuperando pedazos de mí misma que había perdido durante años. El cambio no pasó desapercibido. A las 3 semanas de mi nueva actitud, Mateo apareció en mi apartamento un sábado por la mañana. No había venido a visitarme en años, así que supe inmediatamente que algo andaba mal. «Dani, ¿qué te pasa?», me preguntó apenas abrí la puerta. «Mamá y papá están preocupados porque ya no los ayudas como antes». Me quedé ahí parada, en pijama y con una taza de café en la mano, viendo a mi hermano de 40 años que vivía en el sótano de mis padres, preguntándome por qué no estaba siendo la empleada gratuita de siempre. «No me pasa nada, Mateo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Simplemente decidí que tengo mi propia vida que atender. Él se quedó callado por un momento, como si estuviera procesando algo que no podía entender. «Pero ellos te necesitan», me dijo finalmente, y yo me reí. Una risa amarga que salió de lo más profundo de mi alma herida. «¿Me necesitan?», le pregunté, y vi cómo se incomodaba con mi tono. «¿O necesitan mi dinero y mi tiempo gratis?». Mateo empezó a balbucear algo sobre la familia y la responsabilidad, pero yo ya había escuchado suficiente. «¿Sabes qué, Mateo? Ya que estás aquí, déjame preguntarte algo. ¿Sabías que vas a heredar todo cuando ellos mueran?». La expresión de su cara me lo dijo todo. Claro que lo sabía. Probablemente había sido parte de la conversación desde el principio. «Dani, yo no pedí eso», me dijo, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «Claro que no lo pediste», le respondí. «Nunca has tenido que pedir nada. Todo te ha llegado regalado toda tu vida». Le cerré la puerta en la cara, y me quedé ahí parada, temblando de rabia y de algo que se parecía mucho a la libertad. Era la primera vez que le había dicho sus verdades a mi hermano, y se sintió increíblemente bien. Esa misma tarde, mamá me llamó llorando. «Dani, mi amor, Mateo me contó que ustedes tuvieron una pelea. ¿Qué está pasando? Tú nunca has sido así». Su voz quebrada me partió el corazón, pero ya no iba a dejar que la culpa me manipulara como antes. «Mamá, encontré el testamento», le dije directamente, sin rodeos. Se hizo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Mamá?». «Sí, estoy aquí», me respondió con una voz que apenas se escuchaba. «Dani, nosotros tuvimos que ser fiadores de Mateo para varios préstamos. Si algo nos pasa, él va a necesitar la casa para poder pagar las deudas». Ahí estaba la verdad que habían estado ocultando. No solo me habían excluido de la herencia, sino que habían comprometido todo el patrimonio familiar por los fracasos de mi hermano. «¿Y cuándo pensaban contarme eso?», le pregunté, pero ella solo lloró más fuerte. «Tú siempre te has sabido cuidar sola, mi amor. Mateo es diferente. Él necesita más ayuda». Esas palabras otra vez, como si ser responsable fuera un castigo, como si haber trabajado duro toda mi vida me descalificara para recibir el amor y el reconocimiento de mis propios padres. «Mamá, ¿tú te das cuenta de que durante 15 años yo he sido la que los ha ayudado? ¿Que he pagado cuentas médicas, reparaciones de la casa, préstamos que ustedes no podían cubrir?» «Sí, mi amor, y estamos muy agradecidos». «¿Agradecidos?», la interrumpí. Si estuvieran agradecidos, no me habrían excluido completamente de la herencia. Si estuvieran agradecidos, no habrían hipotecado mi futuro por los caprichos de Mateo.
Mamá siguió llorando y repitiendo que yo entendería, que era diferente, que Mateo necesitaba más ayuda. Pero yo ya había entendido todo lo que necesitaba entender. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas me sentí en paz. Los siguientes meses fueron los más tranquilos que había tenido en años. No recibía llamadas desesperadas pidiendo ayuda. No tenía que cancelar planes para resolver crisis familiares. No tenía que prestar dinero que sabía que nunca me iban a devolver. Por primera vez en mi vida adulta, mi tiempo y mi dinero eran completamente míos. Empecé a salir más con mis amigos. Me inscribí en clases de baile que siempre había querido tomar. Comencé a ahorrar para un viaje que había postergado durante años. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso, donde había sido una versión de mí misma que no reconocía. Mis padres me llamaban de vez en cuando, pero las conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y reproches velados. Mateo no volvió a aparecer por mi apartamento, lo cual me parecía perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi propia vida. Pero la tranquilidad no duró para siempre. Un martes de marzo, exactamente 6 meses después de haber encontrado el testamento, recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. Era mi prima Laura, la hija de la hermana de mamá, y sonaba alterada. «Dani, ¿tú sabías que tus papás están en problemas financieros serios?» Mi corazón se aceleró inmediatamente. «¿Qué tipo de problemas?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Están a punto de perder la casa. Mateo no pudo pagar los préstamos de los que ellos eran fiadores, y el banco ya les mandó el aviso de ejecución hipotecaria». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la traición y la decepción, la idea de que mis padres perdieran la casa donde había crecido me dolía profundamente. «¿Y ellos por qué no me han dicho nada?», le pregunté a Laura. «Porque tienen miedo de que les digas que no». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en mis padres, probablemente sin poder dormir también, preocupados por perder la casa que habían comprado cuando yo tenía 5 años. La casa donde había aprendido a andar en bicicleta en el patio, donde había celebrado todos mis cumpleaños hasta los 18, donde había llorado mis primeras decepciones amorosas. Pero también pensé en todos los años que había sacrificado mi propia estabilidad financiera para ayudarlos, solo para descubrir que nunca había sido realmente parte de sus planes a largo plazo. Pensé en Mateo, que probablemente estaba durmiendo tranquilo en el sótano de esa misma casa que estaba a punto de perder, sin asumir ninguna responsabilidad por el desastre que había causado. A las 4 de la madrugada, tomé una decisión que sabía que definiría el resto de mi relación con mi familia. No iba a rescatarlos esta vez. No porque no los amara, sino porque ya había aprendido que el amor no puede ser unidireccional para siempre. Al día siguiente, mamá finalmente me llamó. Su voz sonaba quebrada, desesperada, como si hubiera estado llorando durante días. «Dani, mi amor, necesitamos hablar contigo. ¿Puedes venir a la casa?» Sabía perfectamente de qué querían hablar, pero decidí ir. Necesitaba verlos a los ojos cuando me pidieran que los salvara otra vez, después de haberme excluido de su futuro. Cuando llegué a la casa, los encontré a los 3 sentados en la sala. Mamá con los ojos rojos de tanto llorar. Papá con esa expresión derrotada que le había visto pocas veces en la vida. Y Mateo evitando mi mirada como siempre hacía cuando sabía que había metido la pata. «Dani», empezó papá, «sabemos que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero necesitamos tu ayuda». Ahí estaba otra vez, la palabra mágica que habían usado durante años para conseguir que yo resolviera todos sus problemas. Pero esta vez, algo había cambiado en mí de manera irreversible. «¿Mi ayuda para qué?», pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. Mamá empezó a llorar otra vez, y papá carraspeó antes de hablar. «Los préstamos de Mateo. Nosotros firmamos como fiadores, y ahora el banco quiere ejecutar la hipoteca de la casa». Me quedé ahí sentada, viendo a mi familia desmoronarse, y por primera vez en mi vida no sentí la urgencia automática de arreglar todo. «¿Y qué esperan que haga yo?», les pregunté con una calma que los desconcertó. «Tú tienes ahorros», dijo Mateo finalmente.
hablando por primera vez desde que había llegado. ¿Podrías prestarnos el dinero para saldar las deudas? Me reí. Una risa que salió de lo más profundo de mi alma cansada. ¿Prestarles? Repetí. Como todas las veces anteriores que les presté dinero y nunca me lo devolvieron. Los tres se quedaron callados, porque sabían que era cierto. Durante años había sido su salvavidas financiero, y nunca había recibido ni siquiera un reconocimiento real por eso. Miren, les dije, levantándome del sofá donde había pasado tantas tardes de mi infancia viendo televisión con ellos. Durante 15 años yo fui la hija que siempre estuvo ahí. La que prestó dinero sin preguntar cuándo me lo iban a devolver, la que canceló vacaciones para cuidarlos cuando estaban enfermos, la que resolvió cada crisis financiera que tuvieron. Mi voz se mantenía calmada, pero por dentro sentía como si estuviera liberando años de frustración acumulada. Y durante todo ese tiempo, ustedes ya habían decidido que yo no merecía ni un peso de lo que habían construido juntos. Todo para Mateo, porque él necesita más ayuda. Papá trató de interrumpirme, pero yo levanté la mano para que me dejara terminar. No, papá. Esta vez me van a escuchar hasta el final, porque esta conversación debería haber pasado hace 6 meses, cuando yo encontré el testamento. No ahora que necesitan que lo salve otra vez. Mamá lloraba en silencio, pero ya no me conmovía como antes. Había aprendido que las lágrimas también podían ser una forma de manipulación. Ustedes tomaron la decisión de excluirme de la herencia sin consultarme, sin explicarme, sin siquiera tener la decencia de contármelo directamente. Continué, sintiendo como cada palabra liberaba un peso que había cargado durante meses. Tomaron la decisión de ser fiadores de Mateo sin pensar en las consecuencias, porque sabían que si algo salía mal, yo estaría ahí para rescatarlos como siempre. Mateo finalmente me miró a los ojos, y por primera vez en su vida vi algo parecido a la vergüenza en su expresión. Dani, yo nunca quise que las cosas fueran así, murmuró, pero su voz sonaba hueca, sin convicción real. Claro que no quisiste, le respondí. Tú nunca has querido nada porque nunca has tenido que luchar por nada. Todo te ha llegado regalado. La casa, la comida, el dinero, y ahora hasta la herencia completa. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme me volteé para decirles algo que sabía que los marcaría para siempre. La diferencia entre Mateo y yo es que yo aprendí a valerme por mí misma, y él aprendió a vivir de ustedes, y ustedes premiaron eso. Salí de esa casa sabiendo que probablemente sería la última vez que estaría ahí como parte de la familia. Durante el camino a mi apartamento, me sonó el teléfono varias veces, pero no contesté. Sabía que eran ellos, tratando de hacerme sentir culpable, de convencerme de que estaba siendo cruel, de que la familia era lo más importante, pero yo ya había entendido que para ellos, familia significaba que yo diera todo y no recibiera nada a cambio. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No había ansiedad, no había culpa, no había esa sensación constante de que tenía que resolver los problemas de otros antes que los míos. Era como si finalmente hubiera recuperado mi vida después de años de vivir para otros. Al día siguiente, cambié mi número de teléfono. No porque quisiera lastimar a mis padres, sino porque necesitaba proteger la paz que tanto me había costado encontrar. Durante las siguientes semanas, supe por Laura que la situación en casa de mis padres se había vuelto insostenible. Mateo había tenido que conseguir trabajo por primera vez en años, pero el sueldo que ganaba no era suficiente para cubrir ni una fracción de las deudas que había acumulado. Mis padres habían tratado de vender algunas cosas de valor, pero no era suficiente para detener la ejecución hipotecaria. Laura me contaba todo esto con la esperanza de que yo cambiara de opinión, de que volviera a rescatar a la familia como había hecho tantas veces antes. «Dani, sé que estás dolida, pero son tus papás», me decía, y yo entendía su punto de vista, pero también entendía que si los salvaba esta vez, estaría condenándome a una vida entera de ser la solución a todos los problemas que otros crearan. «Laura», le dije una tarde mientras tomábamos café, «si yo los ayudo ahora, ¿qué va a pasar la próxima vez que Mateo meta la pata? ¿Y la siguiente? ¿Cuándo se supone que va a terminar?» Un mes después,
Laura me llamó con noticias que sabía que iban a llegar tarde o temprano. Dani, tus papás tuvieron que poner la casa en venta. El banco les dio un ultimátum. Pagan en 30 días o proceden con la ejecución. Sentí una punzada en el pecho, pero ya no era la misma desesperación de antes. Era tristeza, sí, pero mezclada con algo que se parecía mucho al alivio. ¿Y dónde van a vivir?, le pregunté. Tu mamá dice que van a rentar un apartamento pequeño. Mateo va a tener que conseguir su propio lugar porque ya no pueden mantenerlo. Era irónico. La crisis que habían tratado de evitar excluyéndome de la herencia había llegado de todas formas, pero ahora sin la red de seguridad que yo había representado durante años. ¿Y ellos cómo están?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Tu mamá llora mucho. Tu papá dice que entiende por qué estás enojada, pero que esperaba que el amor familiar fuera más fuerte que el resentimiento. Esas palabras me dolieron, pero ya había aprendido a distinguir entre el amor real y la manipulación emocional. 2 semanas después de esa conversación, algo inesperado pasó. Estaba en mi oficina, terminando unos reportes antes del fin de semana, cuando la recepcionista me llamó para decirme que tenía visitas. Dicen que son tu familia y que es urgente. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Sabía que este momento iba a llegar eventualmente, pero no estaba preparada para enfrentarlos en mi lugar de trabajo. Cuando bajé a la recepción, los vi a los 3 ahí parados. Mamá con los ojos hinchados de llorar. Papá con esa expresión desesperada que había visto pocas veces en mi vida. Y Mateo evitando mi mirada como siempre. Dani, por favor, necesitamos hablar contigo, me dijo mamá con una voz quebrada que me partió el corazón. Pero ya no iba a dejar que el dolor emocional nublara mi juicio como había pasado durante años. No aquí, les dije. Este es mi lugar de trabajo. Pero papá se acercó y me tomó del brazo con una desesperación que nunca había visto en él. Dani, mañana viene el banco a tomar posesión de la casa. Es nuestra última oportunidad. Su voz temblaba y pude ver que había estado llorando, algo que no había visto desde la muerte de su hermano hace 10 años. Por favor, mi amor, tú eres la única que puede salvarnos. Ahí estaba otra vez, la responsabilidad que habían puesto sobre mis hombros desde que era una niña, ser la salvadora de la familia. Pero esta vez, algo había cambiado en mí de manera irreversible. Papá, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ustedes tuvieron la oportunidad de incluirme en sus planes a largo plazo, y decidieron no hacerlo. Tuvieron la oportunidad de ser honestos conmigo sobre las deudas de Mateo, y decidieron ocultármelo. Tuvieron la oportunidad de tratarme como una hija, no como una empleada, y decidieron no tomarla. Mi voz se mantenía firme, pero por dentro sentía como si estuviera rompiendo cadenas que me habían atado durante décadas. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Mateo finalmente habló, y su voz sonaba diferente, más pequeña, como si por primera vez en su vida se diera cuenta de la magnitud de lo que había causado. Dani, yo sé que la cagué. Sé que todo esto es mi culpa, pero ellos no tienen la culpa de mis errores. Me quedé mirándolo. Este hombre de 40 años que por primera vez en su vida estaba asumiendo responsabilidad por algo. Tienes razón, Mateo. Ellos no tienen la culpa de tus errores, pero sí tienen la culpa de haberlos permitido durante 40 años. Tienen la culpa de haberte enseñado que siempre habría alguien más para limpiar tus desastres. Me volteé hacia mis padres, que me miraban con una mezcla de desesperación y algo que se parecía mucho al reconocimiento. Y yo tengo la culpa de haber permitido que me usaran como su plan de respaldo durante 15 años sin exigir nada a cambio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, había puesto todas las cartas sobre la mesa, sin filtros, sin la necesidad de proteger los sentimientos de otros antes que los míos. Entonces, ¿eso es todo?, me preguntó mamá con una voz que apenas se escuchaba. ¿Vas a dejar que perdamos la casa donde creciste? ¿Donde tienes tantos recuerdos hermosos? Sus palabras eran como dagas dirigidas directamente a mi corazón. Pero ya había aprendido que el chantaje emocional era solo otra forma de manipulación. Mamá, le dije, sintiendo como las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos, pero decidida a no dejarlas salir.
Esa casa dejó de ser mi hogar el día que decidieron que yo no merecía formar parte de su futuro. Me dirigí hacia el elevador, pero antes de entrar me volteé una última vez. La casa se puede recuperar, se puede comprar otra, se puede rentar un lugar nuevo, pero la confianza que ustedes rompieron, el respeto que perdieron, eso no se puede recuperar jamás. Las puertas del elevador se cerraron, y fue como si se cerrara un capítulo de mi vida que había durado 35 años. Cuando llegué a mi piso, me encerré en el baño y lloré como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de liberación. Esa noche, después de lo que había pasado en la oficina, no pude concentrarme en nada. Me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en la expresión de desesperación en los ojos de mis padres, en la voz quebrada de mamá preguntándome si iba a dejar que perdieran la casa. Una parte de mí, esa parte que había sido entrenada durante décadas para rescatar a mi familia, me gritaba que fuera al banco al día siguiente y pagara todo. Pero había otra parte, más fuerte ahora, que me recordaba que si lo hacía, estaría condenándome a repetir este ciclo para siempre. Me levanté varias veces para tomar agua, para caminar por el apartamento, para tratar de calmar la tormenta que tenía en el pecho. A las 3 de la madrugada, tomé mi teléfono y escribí un mensaje que nunca envié. Mamá, puedo prestarles el dinero, pero con la condición de que cambien el testamento y me incluyan como heredera. Lo borré inmediatamente. No quería que mi ayuda fuera una transacción. No quería comprar el amor de mis padres. Si no me querían en su futuro por quién era, no los iba a obligar con dinero. Al día siguiente, supe por Laura que efectivamente el banco había tomado posesión de la casa. Mis padres habían tenido que sacar sus cosas más importantes en cajas y mudarse a un apartamento de 2 cuartos que habían conseguido rentar en el otro extremo de la ciudad. Mateo había tenido que irse a vivir con un amigo porque ya no había espacio para él. Fue horrible verlos así, Dani. Me contó Laura con lágrimas en los ojos. Tu mamá no paraba de llorar, y tu papá se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Escuché todo sin interrumpir, sintiendo cada palabra como un golpe en el estómago, pero manteniéndome firme en mi decisión. ¿Y ellos dijeron algo sobre mí? Le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Tu mamá dice que entiende por qué estás enojada, pero que nunca pensó que serías capaz de dejarlos perder todo. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero también me confirmaron que mis padres todavía no entendían realmente lo que había pasado. Para ellos, yo seguía siendo la hija cruel que había abandonado a su familia en el momento más difícil. Los meses que siguieron fueron extraños y liberadores al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida adulta, mis fines de semana eran completamente míos. No tenía que ir a arreglar goteras, no tenía que acompañar a nadie al médico, no tenía que prestar dinero que sabía que nunca me iban a devolver. Empecé a viajar, algo que había postergado durante años por estar siempre disponible para las crisis familiares. Fui a la playa. Conocí montañas que nunca había visto. Me tomé fotos sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Mis amigos me decían que me veía diferente, más relajada, como si me hubiera quitado un peso de encima. Y era cierto. Durante años había cargado con la responsabilidad emocional y financiera de toda mi familia, y ahora que me había liberado de esa carga, podía respirar de nuevo. Claro que había momentos de tristeza, momentos en los que extrañaba las llamadas de mamá o las tardes en el patio de la casa, pero ya había aprendido a distinguir entre extrañar los buenos momentos y extrañar la dinámica tóxica que había definido mi relación con ellos. 6 meses después de que perdieran la casa, Laura me contó algo que no me sorprendió, pero que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mateo había perdido el trabajo que había conseguido después de la crisis y había vuelto a pedirles dinero a mis padres para sus proyectos. Ellos, viviendo ahora en un apartamento pequeño con una pensión que apenas les alcanzaba para los gastos básicos, no podían ayudarlo. Tu hermano está furioso, me dijo Laura. Dice que todo esto es culpa tuya, que si hubieras ayudado, él todavía tendría la casa y no tendría que trabajar. Me reí cuando escuché eso, una risa que ya no tenía amargura sino algo parecido a la incredulidad. Después de todo lo que había pasado,
Mateo seguía creyendo que el mundo le debía algo, que era responsabilidad de otros mantenerlo. ¿Y mis papás qué dicen? Le pregunté. Tu papá dice que Mateo tiene que aprender a valerse por sí mismo, que ya es hora. Tu mamá dice que ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Esas palabras me dieron una extraña sensación de paz. Tal vez, después de todo, mis padres estaban empezando a entender las consecuencias de sus decisiones. Un año después de todo lo que había pasado, me encontré con papá en el supermercado. Fue completamente por casualidad. Yo estaba comprando cosas para la cena y lo vi en el pasillo de los cereales, más delgado de lo que lo recordaba, con más canas, pero con una expresión que no había visto en años. Tranquilidad. Nos quedamos ahí parados por un momento, sin saber qué decir, hasta que él se acercó lentamente. «Hola, Dani», me dijo con una sonrisa triste. «Hola, papá», le respondí, y sentí como mi corazón se aceleraba. «¿Cómo estás?», me preguntó, y por primera vez en mucho tiempo, su pregunta sonaba genuina, no como un preámbulo para pedirme algo. «Estoy bien», le dije, y era cierto. «¿Y ustedes?» «Estamos aprendiendo», me respondió, y esas dos palabras contenían más honestidad de la que había escuchado de él en años. «Mateo finalmente consiguió un trabajo estable. Tu mamá y yo estamos bien en el apartamento. Es más pequeño, pero es nuestro». Nos quedamos ahí hablando por unos minutos más. Una conversación normal entre padre e hija, sin urgencias, sin crisis, sin peticiones de ayuda. Cuando nos despedimos, él me dijo algo que me acompañaría para siempre. «Dani, yo sé que no fui el papá que merecías, pero me alegra saber que te convertiste en la mujer fuerte que eres, a pesar de nosotros». Esas palabras sanaron algo en mí que no sabía que necesitaba sanar.